necesito que abramos la Biblia en Efesios 4. Si recuerdan, habíamos quedado de terminar este tema de los 5 ministerios, apenas empezamos. Efesios capítulo 4. Y en este punto vamos a estar del versículo 11, ahí vamos a estar varios días, ¿no? En ese solo versículo. Dice Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Hasta ahí. Ahí vemos hasta cuándo, ¿no? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Yo hago una pregunta. ¿Ya hemos llegado a la unidad de la fe? ¿Sí o no? No. ¿Hay unidad en las iglesias? No. ¿O qué es lo que se ve antes? Desunidad, ¿cierto? El uno piensa una cosa, el otro piensa otra, ¿cierto? Como que hay... Pero lo que dice la Biblia es que es necesario que lleguemos a la unidad de la fe, el versículo 13. ¿Y qué más dice? Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? O sea, ¿el objetivo cuál es? Llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Y todavía la iglesia no ha alcanzado ese nivel. Por eso que es necesario los 5 ministerios. ¿Sí? Lo vemos ahí. Algunos dicen que ya los apóstoles y que ya los profetas, no, que solamente están 3 ministerios vigentes, ¿cierto? Que son los apóstoles, los pastores, los evangelistas y los maestros. Que los apóstoles ya no están y los profetas ya no están tampoco. Pero yo quiero que veamos ahí ¿en qué se basan algunos para decir que ya no están todos, que ya no hay apóstoles? Precisamente hoy es el tema, ¿no? Los apóstoles. Muchos se basan porque el apóstol Pablo dijo que él fue el último, que se le apareció el Señor, ¿cierto? El último. Dice que ya no hay más. Pero nos vamos a dar cuenta de que en ese versículo lo que está diciendo el apóstol Pablo es que después de él ya a nadie más se iba a aparecer el Señor, pero no estaba diciendo que él era el último, que él era el último de los apóstoles. Eso está en 1 Corintios 15:9, veámoslo ahí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Bien, entonces ahí, y luego creo que sigue con el otro. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Entonces ahí lo que está diciendo es que él es el más pequeño. O sea, algo que tenemos que tener en claro es que la palabra apóstol significa uno que es enviado. Eso es el significado de la palabra apóstol, uno que es enviado. ¿Ya? Dice que los ministerios no son un título, ¿sí? No es que no es que en la iglesia se nombre a un apóstol o se le diga usted es profeta, o porque usted ya estudió lo suficiente, ya usted puede tener el título de maestro, ¿cierto? Porque es teólogo, digámoslo así, ya es maestro, pero no es así. Porque el ministerio no es un título, los ministerios no son títulos, sino funciones, o sea, que se vea realmente lo que hace la persona. Eso es el ministerio, funciones, no títulos. Un ministerio que Dios nos ha mandado a todos. Dice que en Jesucristo operaban los 5 ministerios, ¿sí? Y lo vamos a ver. Vamos a ver en Hebreos 3:1 que dice que Él es un apóstol. Aquí vamos a ver a Jesucristo como apóstol. Hebreos 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibimos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces.
si algunos no ofenden en palabra de este. Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Bien, entonces podemos ver que hay tres clases de apóstoles. Uno solo, que es el apóstol del Padre. ¿Y de quién nos está hablando Hebreos 3:1? De Jesucristo. O sea, solamente en esta categoría el apóstol del Padre, el enviado por el Padre, fue el Señor Jesucristo, ¿sí? Aquel apóstol que cumple con esa misión. También vemos que hay 12 apóstoles del Cordero, 1 Corintios 15:9, para Marina, ya que ya me olvidé eso. 15:9, que dice que Pablo fue el último de los apóstoles. Bien, en la otra categoría vemos los apóstoles de Jesucristo, ¿ya? ¿Que cuántos fueron? 12, ¿ya? Ellos también son llamados en el libro de Apocalipsis los apóstoles del Cordero, y no hay lugar para más. Y si recuerdan cuando vimos la Nueva Jerusalén, que habían unos cimientos y que los cimientos tenían el nombre de 12 apóstoles. ¿Sí lo recuerdan o no? Los que vimos en el Apocalipsis, ¿sí recuerdan? Que la Nueva Jerusalén en sus cimientos tenía escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. O sea, ya no hay lugar para más, eran simplemente 12, ¿sí? Recordemos que había uno, Judas, ¿cierto? No es que Judas hubiera sido un falso apóstol, él era un apóstol verdadero, sino que él se perdió, ¿sí? Dice la Biblia que él se perdió, entonces tuvo que ser reemplazado. ¿Y por quién fue reemplazado? Por Matías. ¿Sí recuerdan eso? Que la elección, que la suerte cayó sobre Matías y él fue reemplazado. Entonces esos son los 12 apóstoles del Cordero, 12. Entonces, muchos dicen, no, o sea, solamente hubo 12 apóstoles y ya no hay más, ¿cierto? Dicen, ya no hay más. Bueno, pero resulta que en el libro de Hechos y en el Nuevo Testamento vamos a ver que habían más apóstoles, ¿sí? O sea, aclarar que solamente son 12 apóstoles del Cordero, pero debemos de ver que también hay apóstoles enviados por el Espíritu Santo. Y recordemos algo, recordemos cómo fue la conversión de Saulo. ¿Sí recuerdan que él iba en un caballo, ¿cierto? Y que una luz le resplandeció, él mismo lo vio, el Señor, sí, a él se le presentó, él vio la luz y todo esto. Vemos que más adelante dice la Biblia en Hechos 13, que dice que el Espíritu le dijo, apartadme a Pablo y a Saulo y a Bernabé, ¿cierto? Para el ministerio. Ellos ya tenían el ministerio. El apóstol Pablo ya tenían un ministerio. Veámoslo ahí, abramos la Biblia. ¿Hechos 13? ¿Hechos 13 qué? Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Entonces miren que ahí dice que habían maestros y profetas, o sea que ya tenían un ministerio. O sea, el apóstol Pablo ya tenían un ministerio. ¿Cuál era? Maestro o profeta, ¿cierto? No dice específicamente cuál era, pero más adelante dice que dijo el Espíritu, apartadme a Saulo y a Bernabé. ¿Para qué? Para la obra. ¿Cuál obra? La obra del apostolado. Entonces lo que yo quiero que nosotros nos identifiquemos primeramente en dónde nos ha puesto Dios a nosotros, o sea, cuál es el ministerio que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado a todos un ministerio. Nosotros simplemente muchas veces, por no saber qué ministerio Dios nos dio, es que de pronto no nos motivamos a servirlo más a Él. Pero ahí vamos a ver, veamos por favor Hechos 14:4. Veamos también 1 Corintios 4:6-9. Bueno, vamos a ver nomás 3 citas porque hay más. Y Romanos 16:7. Hechos 14:4. Sí. Y la gente de la ciudad estaban divididas. Unos estaban con los judíos, otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos, los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron aventándolos a apedrearlos. Habiendo sabido, huyeron a Listra,
ciudades de Licoánica, toda la región circunferencia. Allí predicaba el Evangelio. ¿Está bien o mal? No sé. Dice Hechos 14. Sí, Hechos 14:4. Sí. ¿Ah? Y el versículo 14 dice, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo. ¿Sí? Ahí nomás. O sea, lo que quiero resaltar ahí es esa parte. Nos está hablando de un Bernabé y un Pablo. ¿Sí? O sea que aparte de los 12, había otro, llamado como Bernabé. Entonces eso nos está demostrando que hay más de 12 apóstoles. ¿Ya? Veamos otra cita, Romanos 16:7. Romanos 16:7. Ya vemos la de Corintios. Dice así: saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Entonces ahí vemos otros nombres. ¿Cuáles? Andrónico y Junias. ¿Sí? Y Junias. O sea, ahí hay otros dos. O sea que nos estaba diciendo que hay más de 12 apóstoles. Y primera de Tesalonicenses. María, ¿lo tiene? Ah, no, primera de Corintios 4:6. Dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que vosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿4:6? Sí, síguelo hasta el 9, por favor. Porque, ¿quién te distingue o qué tienes que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Si nosotros reináis, y ojalá reinases, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha escogido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a 700 sentenciados a muerte. Pues Ya, ahí nomás, o sea, ahí está hablando que a nosotros los apóstoles. ¿Y de quién estaba hablando? De Apolos. Sí, o sea que Apolos era otro de los apóstoles. Mire, aquí tengo más citas, les voy a dar otra cita, pero no lo leamos por motivos del tiempo. Y es 1 Tesalonicenses 2:6, que es Silvano y Timoteo. ¿Sí? O sea, ahí lo que les quiero mostrar es que en la Biblia hay muchos más apóstoles, o sea que no eran solamente 12. Eran 12 apóstoles del Cordero, pero después de que Jesús entregó a su iglesia, dice la Biblia que él estableció 5 ministerios, ¿sí? Esos están vigentes. Muchos dicen, ay, es que tiene que haber una restauración de los 5 ministerios. Pero, o sea, yo personalmente no creo que haya que restaurarlos. ¿Por qué? Porque ellos siempre han existido. Sí, la iglesia se ha sostenido a través de ¿quién? De los apóstoles. ¿Y qué otro nombre, digámoslo, podemos reconocer a un apóstol? Como un misionero. Un misionero que predica, que va, uno que es enviado. O sea, el misionero, digámoslo así, es aquel que toma esa labor apostólica. Y vamos a ver cuáles son los requisitos de un apóstol. Y un Silvano y Timoteo son. Exacto, Silvano y Timoteo son otros. Bien. eso está en 1 Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 2:6. 2:6. No. 2:6 y 1:1 también. Sea Bien. nuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Cuál otro? No, pero ya no lo leamos más Ah. porque tenemos que avanzar. Gloria a Bien, Dios, avanza. vamos a ver cuáles son los requisitos de un apóstol. Bueno, esto también les doy la cita nomás. Primera de Timoteo 3:17 y Tito 1:6-9, que son los mismos que un anciano tenía. O sea, todos los requisitos para un anciano. Ahí nos habla de que gobierne bien su casa, que sea Tito 1:6-9. ¿Y el otro?
Primera Timoteo 3:17, que gobierne bien su casa, que sea marido de una sola mujer, que no sea dado al vino, que no sea pendenciero, o sea, que dé buen testimonio, todos estos requisitos que tenía un anciano, porque precisamente ¿quiénes eran los ancianos? Los mismos 5 ministerios, esos son los ancianos, los que gobernaban la iglesia. Dice, otro de los requisitos es tener el corazón y el amor de un padre. Eso está en Primera de Corintios 4:15. Vemos que el apóstol Pablo eso hacía con sus, bueno, había como un trato fraternal, si era como una relación de un padre con sus hijos, ¿sí? El apóstol Pablo siempre los trataba así, como con esta relación paternal que existía. Vemos también que otro requisito eran, este sí lo vamos a leer, Hechos 2:43, señales, maravillas y milagros. Esos son requisitos que tenía que tener un apóstol, ¿sí? Señales, maravillas y milagros. No es cualquier persona que ya tenga el título, no es que me nombraron, es que la iglesia ya me nombró apóstol, pero miren todo lo que tiene que tener como requisito. Alguien hizo la comparación, ¿sí? de los 5 ministerios con los 5 dedos de la mano, ¿sí? Y a mí me pareció muy, muy conveniente porque dice que el primero es el apóstol, ¿sí? El apóstol además puede abarcar los otros, ¿sí? Eso es una característica del apóstol, que puede abarcar los otros. Es Tico, digamos que es el primero. Que sería el profeta. ¿Por qué? Porque el profeta nos indica, ¿sí? Lo que el Señor le dice, pues que le diga a su pueblo, también para decir como Dios dice, ¿sí? Entonces sería, y además va juntico al apóstol, ¿sí? O sea, el profeta y el apóstol trabajan de la mano. Luego viene el corazón, que es el más largo, o sea, el de más alcance, que sería el evangelista, ¿sí? El evangelista tiene un alcance grande, ¿por qué? Porque él predica y porque además Dios lo ha dotado de muchos dones. ¿Para qué? Por ejemplo, el de sanidad, el de milagros. O sea, un evangelista que no tenga esos dones, prácticamente no es evangelista. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver a través de la Biblia que son los dones que Dios ha dotado. O sea, Dios no ha dejado a sus ministros así solitos, no, Dios le ha dado unos dones. Luego está el anular, que este es el dedo donde se pone el anillo de matrimonio, ¿cierto? Representa pues esa relación fraternal que tiene el pastor con su iglesia, sí, va aquí. Y este más pequeño es el que da el equilibrio, el balance a todos, ¿sí? Que sería el maestro. Y va de la mano ahí con el pastor. Entonces por eso me pareció bien la comparación, sí, digámoslo así, de la mano. Entonces hoy estamos viendo cuál, el apóstol. Bueno, entonces como hemos visto, no es que un título, sino funciones y requisitos, o sea, para que nosotros aprendamos a distinguir quién es un apóstol del Señor y quién no. O sea, no por palabrería, yo soy un apóstol. Y de pronto existe mucho recelo, ¿cierto? Si alguien nos dice que es apóstol, nosotros será que es apóstol. Pero miremos que todas estas características debe tenerles un apóstol. Bien. ¿Ya quién lo tiene? Hechos 2:43. Sí, 2:43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Amén. Ahí nomás. También hay otro también en 2 de Corintios 12:12 que nos habla de esto, que es prácticamente un requisito que tenga señales, maravillas y milagros. Es más, los 9 dones del Espíritu Santo deben operar en los apóstoles. Sí, o sea, un apóstol se mueve en todos los dones. ¿Cuáles son los dones? Sanidad, milagros, fe, discernimiento de espíritu, el de lenguas, la interpretación de lenguas, palabra de sabiduría. Todos los 9 dones se mueven en el apóstol y también se mueven en los 5 ministerios. O sea que el apóstol tiene de todo. Tiene de todo. El apóstol puede hacer una campaña evangelística, el apóstol puede pastorear una iglesia, el apóstol puede enseñar la palabra. O sea, todo eso lo vemos en quién. En un apóstol. ¿Y quién es el principal de los apóstoles? El Señor Jesucristo. Mire, Jesucristo tenía todos sus dones y todos esos ministerios los tenía Él. Él se movía y operaba en todos. Él era profeta.
él fue profeta, al igual que el apóstol Pablo. Mire que en el apóstol Pablo también se veía todo esto, todas estas grandes señales de un apóstol. ¿Y por qué? Porque decimos nosotros que se mueve todo esto en un apóstol. ¿Cómo se logra? No es que porque la iglesia lo nombró, no, mire, es a través de una búsqueda, de una comunión con Dios. Es algo muy, o sea, ellos tienen que tener una estrecha relación con Dios, de modo que Dios les hable directamente. Sí, porque mire, Dios le habla a los profetas, Dios le habla directamente a ellos. ¿Para qué? Para que ellos hablen al pueblo. Entonces, esta es una de las características de un apóstol. Primero, su vida entregada a la obra, al ministerio. O sea, deben de ser abnegados. Ellos no les debe importar que es que acá tengo mi familia. No, ellos se van para donde Dios los manda. Ellos deben ir y deben obedecer y deben cumplir con esa misión. Sí, así como el apóstol Pablo, él no le importaba que por eso dice que él era solo, ¿no? ¿Para qué? Para libremente, aunque ellos, muchos eran casados, ¿cierto? Que tenían ese derecho, pero más fácil aquel que si la esposa de pronto no es del ministerio, que entonces que más bien lo ejerzan solo, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder cumplir con lo que Dios les ha encomendado a ellos, a estos apóstoles. Bien, otra de los requisitos es que deben caminar en humildad. O sea, el ministerio no es para que nosotros lo veamos, es que no es una jerarquía. Dentro de la iglesia no hay jerarquías. Hay muchos pastores que dicen, sí, es que si en el cielo hay jerarquías, porque en la tierra no va a haber. Pero mire que la Biblia dice que el Señor Jesucristo, que si alguno quiere ser tu Señor, será tu servidor. Él nos dio ejemplo cuando le lavó los pies a Jesús. A los apóstoles. Entonces Jesucristo vino a servir y no a ser servido. Amén. Y ese mismo ejemplo lo dejó en todos sus apóstoles, en sus discípulos. Entonces, lo que él enseñó era humildad. Es clave para todo ministerio tener esa humildad. Bien, continuamos. También vemos que de los requisitos continúan, ellos tienen autoridad. También ellos tienen el corazón de siervo, es decir, ellos han padecido. Vamos a 2 de Corintios 11, 23 al 28. Esto es importante, mire todo lo que, cuánto va a padecer. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambres y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Bien, entonces ahí vemos, o sea, nada más lo que les toca, nada más lo que ha padecido un apóstol. Entonces ahí vemos, ¿qué vemos? Que él fue náufrago. ¿Sí? O sea, mire que un apóstol ha tenido que haber estado en peligro de muerte. ¿Sí? Que Dios lo haya salvado de una situación extrema, que tal vez sin salida, ¿cierto? Aparentemente. Entonces mire que todos los padecimientos de un apóstol. Entonces no es fácil ser apóstol. El apóstol incluso debe estar dispuesto a dar su vida si es necesario por Cristo. Sí, recordemos los 12 apóstoles del Cordero. ¿Qué pasó con ellos? ¿Cómo fue su muerte? Fue muerte violenta. Cerrados, atravesados ¿cierto? por espadas. Ellos murieron en la cárcel, el mismo apóstol Pablo. O sea, mire que el único que se salvó ahí fue el apóstol Juan, ¿cierto? De resto, pero incluso el apóstol Juan se dice, hay historiadores que dicen que él lo metieron en una olla hirviendo de aceite. Sí, pero pues Dios lo libró y no le pasó nada. Sí, pero mire, aún así ellos les tocaba padecer. Entonces vemos que ser un apóstol es servicio, es sinónimo de ser enviado ¿a qué? A hacer una misión, a cumplir con un propósito. Entonces no es un título, no es yo soy apóstol. Y es que en eso de pronto algunos tienen razón, que es que los apóstoles de ahora
se autodenominan apóstoles, pero realmente no han padecido nada de lo que estos apóstoles. O sea, ¿qué es el ser un apóstol? ¿Qué es? Es entregarlo todo, ¿sí? Por la causa de Cristo. ¿Sí? Es como un misionero. Aquellos misioneros que no les importa dejar su casa, su nación, su lengua, dejar todo. ¿Por qué? Por ir y aprender otras, emprender una nueva misión, establecer iglesias, fortalecer la obra misionera. Entonces el misionero tiene que ser un estratega, ¿sí? Alguien que planea estrategias para la iglesia. ¿Para qué? Para que el Evangelio de Cristo sea extendido por lugares donde nunca ha llegado el Evangelio. Amén. Entonces un apóstol es aquel que abre brecha, que abre el camino, ¿sí? Mire que en nuestro país hubo esas personas que hicieron esa labor misionera. No podemos decir que hoy en día no hay apóstoles, claro que los hay, pero no son los que reciben el título, porque es que muchos solamente porque se piensan que el título de apóstol es para enseñorearse de la iglesia, ¿cierto? Para someter a la iglesia a sus doctrinas, a sus cosas, a sus enseñanzas. Y vemos que no es así, que el verdadero apóstol entrega su vida si es necesario y también defiende la sana doctrina. Bien, entonces vamos a ver cuáles son las funciones de los apóstoles. Uno, establecer iglesias, o sea, crear iglesias nuevas donde no hay. Sí, poner fundamentos. ¿Qué es un fundamento? Un cimiento. Entonces, mire, si comparamos la iglesia como una pirámide, ¿en qué parte se ubicaría el apóstol? Abajo. Abajo, ¿cierto? Abajo. Entonces, mire que el ministerio del apóstol no es el más arriba para que todos lo vean, no, él es el fundamento. El fundamento es dice la Biblia que la doctrina está fundamentado sobre los apóstoles y profetas. Ellos dos son el fundamento de nuestra doctrina. O sea, el apóstol debe velar porque en sus iglesias se predique la sana doctrina, o sea, que no se salgan enseñando cosas raras. Por eso hoy en día nosotros vemos que hay falsos apóstoles que enseñan cosas raras. Eso es el evangelio de la prosperidad, eso es otro evangelio, es un evangelio diferente. Obreros fraudulentos. Exacto, y que enseñan cosas raras. Dice la Biblia que para ellos está reservada la más densa oscuridad, para todos aquellos que tuercen el evangelio, aquellos que predican otro evangelio. Bien, entonces, ¿cuál es el ministerio? Estamos viendo que es establecer las funciones, establecer iglesias, poner fundamentos, o sea, fundamental sobre la sana doctrina, establecer escuelas bíblicas. Eso está, no lo vamos a leer, les voy a dar la cita nomás. En Hechos 19, 9 al 11, ¿sí? También se enseñaban, o sea, ellos tenían discípulos que aprendían su doctrina. Otra de las funciones, fortalecer iglesias existentes. Hechos 19, 9 al 11. Otro, nombrar y ordenar ancianos. Ellos también son encargados y eran encargados de nombrar a otros servidores en la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos no lo pueden hacer solo. Sí, no es que es un superapóstol que él hace de todo. No, él también nombra a otros servidores. Es decir, él trabaja como en un equipo ministerial para asimismo enviar a otros. Otra de las funciones, aprobar y ordenar diáconos, ¿sí? Hay iglesias que tienen ese ministerio, los diáconos, ¿sí? Pues aquí no es muy conocido. Otro, confirmar el llamado de Dios, sí, eso lo vemos en primera, bueno, entonces yo tengo las citas de cada uno, sino que el tiempo corre mucho. Otro de ellos es confirmar el llamado de Dios a otros ministros. El apóstol Pablo oró por Timoteo, le puso las manos y recibió, o sea, Timoteo recibió aquello que el apóstol está dotado para orar por otros. Dice, animar, exhortar a los pastores a su cargo. Eso también es una labor del apóstol. Nosotros, digamos los pastores, cuando no tenemos con quién hablar, ya, ¿con quién hablamos? ¿Con la oveja? No, ¿cierto? Debemos hablar con un apóstol, ¿sí? Es decir, si tenemos a ese apóstol, ese hombre de confianza, un hombre de Dios, el cual nos va a ayudar. Y mira que por eso yo insisto tanto que es necesario la unidad, la cobertura, ¿sí? Porque a veces es como Dios nos ministra, ¿sí? A nosotros, cuando también a veces estamos desanimados y necesitamos de esa ayuda, de ese apoyo. Bien, también se imparten los dones espirituales, ¿sí?
Otra, corregir la doctrina. Si recordemos que el apóstol Pablo, cuando veíamos que la iglesia estaba como desviando, estaba enseñando cosas raras, ¿qué hacía? Él inmediatamente mandaba cartas y los exhortaba cuando estaban en pecado. ¿Sí recuerdan eso? Gálatas. Cierto que a los Gálatas algunos tenían que hablar más fuerte que a otros. ¿Por qué? Porque a veces que estaban, dice que había tanta fornicación y tanto pecado que nunca se había visto. Entonces él inmediatamente mandaba esa carta de exhortación. ¿Para qué? Para que se alejaran de esos pecados, porque eso estaba mal. Incluso mire que el apóstol Pablo animaba a Timoteo y a Tito cuando ellos de pronto habían errores que corregir en la iglesia. O sea, Timoteo y Tito eran pastores, ¿cierto? Y el apóstol Pablo les escribía cartas a ellos, y eso lo podemos leer ahí en Timoteo y en Tito. Ellos les decía, mira, ustedes corrijan lo que está mal, ahí lo pueden leer. El apóstol Pablo le decía, corrijan esto a la iglesia. ¿Por qué? Porque están haciendo esto y esto mal, que las viudas jóvenes no anden de casa en casa, ¿sí? O sea, esas eran las exhortaciones que le daban a estos pastores. Entonces, esa es la misión del apóstol, levantar el ánimo, también resolver conflictos. ¿Sí? Lo que les decía ahora, había un hombre que dice que un caso de inmoralidad juzgada, entonces a quién le tocó ese chicharrón, le tocó al apóstol Pablo, ¿sí? Desde allá le tocó corregir eso, ¿cierto? Y el apóstol Pablo se enojaba muchas veces. ¿Por qué? Porque es que era grande el pecado, y a veces les decía, pero ustedes tanto que han escuchado y tengo que volverle a hablar como a niños, ¿sí? Porque están peleando, que yo sigo al uno, yo sigo al otro, y les decía inmaduros, ustedes son unos inmaduros. Yo espero que ustedes ya no se les puede dar el vianda, sino que hay que darles lechita, ¿cierto? El apóstol Pablo les tenía que decir así cuando se presentaban inmadureces, porque entre nosotros a veces somos inmaduros, ¿cierto? Nos hace falta mucho. Entonces, ¿qué hace el apóstol? El apóstol llega y afianza, afirma esa doctrina, corrige, exhorta, anima. Esa es la labor de los apóstoles. Amén. También daba instrucciones sobre las ofrendas, porque resulta que él les dijo, bueno, eso está en 1 Corintios 16 del 1 al 4, donde él les dice, mire, es necesario que la iglesia sostenga y que abra nuevas iglesias, ¿sí? que las iglesias nuevas que se abran, que sean sostenidos, y él les daba instrucciones, o sea, que cuando yo vaya, que no tengan que recoger la ofrenda, sino que ya la tengan recogida, ¿sí? Eso está, entonces él les daba instrucciones de cómo hacer y cómo sostener otras iglesias. Entonces eso hace el ministerio apostólico, ¿sí? Eso es lo que hace. Tiene a su cargo iglesias que él mismo ha fundado, ¿sí? No es que ya estaban, no, él dice, yo voy a predicar el evangelio donde no hay nadie haya llegado. ¿Para qué? Para no pisar sobre el fundamento ajeno, ¿sí? Porque hay muchos que quieren todo fácil, ¿cierto? Quieren que se le adhieran iglesias y quieren ya ser los apóstoles. No, yo soy el apóstol, yo necesito el diezmo de esta iglesia, de esta, y yo soy el superapóstol, o sea, yo los mando a todos. Y mire que el apóstol no está arriba, sino está abajo, es el fundamento de la iglesia. Bien, entonces ya habíamos dicho que debe ser un estratega. Debe de planear con su equipo ministerial cómo van a hacer para extenderse a otros lugares, también económicamente. Muchos misioneros crean estrategias para su sostenimiento, ¿sí? Por ejemplo, dicen, bueno, yo voy a conseguir hermanos que tengan el dinero, obviamente, si no van a obligar a alguien que no tenga, porque hay hermanos en las iglesias que pueden sostener, de pronto que el uno me sostenga. A nosotros, pues para un tiempo que nosotros necesitábamos salir, pero decíamos, bueno, no tenemos el dinero, y pues investigando cómo hacen algunos, entonces de pronto que el uno me da 100,000, el otro 100 así mensual, y de esa manera se puede pues el sostenimiento. Entonces el misionero hace todo esto, y ellos han creado todo este sistema, esta logística para que su ministerio pues funcione, ¿no? Porque pues, no podemos solamente predicar y no apoyar, ¿no?, la obra de Dios. Bien, entonces hemos visto pues estas funciones que caracterizan a un apóstol. Entonces todo esto es propio de los apóstoles, pero ya habíamos dicho que un apóstol puede ejercer los otros ministerios. Por ejemplo, un apóstol debe ser profeta, debe tener
tan buena con el Señor que Dios le hable y Dios le dé esa palabra profética. Sí, debe ser un evangelista. O sea, él puede ir y hacer una cruzada en un parque, en un estadio, donde sea. Puede pastorear una iglesia por un tiempo, mientras haya, o sea, la iglesia que ha fundado la puede pastorear por un tiempo, mientras sale un pastor estable, ¿sí? Para la iglesia. Y a la vez tiene que ser un maestro. Mire que el apóstol Pablo lo vemos que él era un maestro, o sea, él enseñaba todas estas cartas que escribió, vemos que son el fundamento de la doctrina cristiana, de nosotros los gentiles. Entonces vemos que todos estos ministerios estaban primeramente en Jesucristo, luego en el apóstol Pablo. Bien. O sea que el apóstol no es que está abajo, sino que cuando él, como se tiene figurado, sino que él no es que está abajo, sino que él es humilde y empieza como a venir abajo. Sí, o sea, no me refiero pues a que está en lo más bajo, no, o sea, que es el fundamento. O sea, es el fundamento. No es que quiera hacerse visible, ¿sí? Porque muchos piensan que es que el apóstol es el que está arriba, el que está por encima de todo. Pero lo que quiere vivir. Exacto, el Señor dijo, si alguno quiere ser su Señor, será su servidor. Y por supuesto, Él es el que gobierna, o sea, Dios lo ha puesto en alto, sí. Pero a la vez, o sea, su ministerio empieza de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Eso es lo que quiere decir. Pablo decía, nadie tenga un concepto más alto de sí, de que debe tener. Entonces, mire, hay muchos que hoy en día se llaman apóstoles y de pronto no es que sean falsos, ¿sí? Sino que pasa eso, especialmente en el capítulo de versículos, que tienen un concepto alto de sí mismo. Porque hoy en día el pastor ya no es pastor, o sea, ya pastor, el título de pastor les queda chiquito, ya es apóstol. Y la esposa, la profeta. ¿Sí han visto? El apóstol tal y la profeta tal, o sea, la esposa es la profeta. Y sabemos que en la Biblia no hay mujeres profetas, o sea, no es una palabra para la mujer, sino profetiza, ¿sí? Pero ellas dicen la profeta. Entonces mire que están mal, están utilizando mal la gramática de nuestra lengua. Bien, entonces mire, hay un versículo que dice que si nosotros reconocemos a un apóstol por cuanto es apóstol, recibiremos recompensa de apóstol. Eso lo dice la Biblia. Veamos ahí 1 Corintios 9 del 1 al 13. 1 Corintios 9 del 1 al 3. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Amén, hasta ahí. ¿Qué está diciendo? Que unos no lo reconocían como apóstol. Entonces, ¿quién es el encargado de reconocer al apóstol? Los de su iglesia. ¿Sí? De pronto no, para nosotros decir, no, él para mí no es mi apóstol porque pues o sea, no tiene nada que ver conmigo, digamos así, pero veamos aquí Mateo 10. Al apóstol Pablo no todo el mundo lo reconocía como apóstol. Mateo 10, 41. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Amén. Entonces mire que nosotros sí debemos reconocer los ministerios. El que es profeta y es reconocido y le da, o sea, lo que la Biblia está diciendo es que debemos de reconocer a los ministros de Dios. Y si es necesario darles un vaso de agua, Amén. Dice que no quedará sin recompensa. Así sea un vasito de agua, usted dice, no tengo nada más que ofrecerle a este hombre que está predicando el evangelio, aunque sea un vasito de agua le doy, pero su recompensa se me da. Y mire que Ahí es. está mi recompensa. Yo no soy profeta, tranquilo. Hay detalle. Bueno, dice, y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa del justo recibirá. Entonces no solamente a los grandes, sino también a los hermanitos. O sea, yo debo tratarle igual. Mire que la Biblia nos dice cómo se identifica el apóstol Pablo como siervo de Jesucristo y como hermanos. El mismo Señor Jesús nos llama a nosotros hermanos. Hay muchos que se ofenden porque uno les dice hermano, no, hermano no, pastor o apóstol. No, mire, usted me puede decir, usted a un pastor le puede decir hermano o le puede decir pastor, le puede decir cualquiera de las dos y está bien.
¿sí? No es que usted es que el irrespeto, no. Somos hermanos. Primero que el mismo apóstol Juan se presentó como un hermano, dice Juan, vuestro hermano y compañero en las tribulaciones. Sí, el apóstol Juan lo hizo. Y mire que Dios todo lo que le reveló a él, el Apocalipsis. Entonces no hay problema. Si usted le dice, si usted ve que esa persona se molesta porque le dice hermano, entonces hay orgullo y hay vanagloria en esa persona. Le falta humildad. Sí, hay soberbia, claro. Y eso es lo que el Señor no quiere. El Señor quiere que todos seamos humildes. Amén. Eso es el propósito del ministerio. ¿Cuál es? El servicio, el amor. Eso es el ministerio. El ministerio no es una posición, no es un título, no. Es servicio y amor. Eso es lo que debemos hacer. Bien, entonces, mire, todos los ministerios tienen una versión falsificada. ¿Sí? Si hay apóstoles, hay también falsos apóstoles. ¿Sí? Si hay maestros, hay falsos maestros, hay falsos profetas, hay falsos pastores, ¿cierto? Incluso hay falsos evangelistas también, ¿cierto? Y falsos hermanos, como decía Pablo. Exacto. Fue golpeado por falsos hermanos. Exacto, entonces mire que de todo hay, ahí están los verdaderos y están los falsos. Entonces, el objetivo de nosotros, ¿cuál es? Que aprendamos a reconocer quién es un apóstol. ¿Sí? ¿Quién es un apóstol? Entonces, cuando de pronto de ahora en adelante que usted escucha al apóstol tal, usted como que pone la mano en la cabeza y sí, ¿será que sí es apóstol? ¿Será que sí padeció todo eso? ¿Será que sí ha fundado iglesias? Llega a esa altura. Exacto. A esa estatura. Entonces, humildemente, ¿qué queremos ser nosotros? Mi esposo y yo, misioneros. Sí, que es humilde, no es un título. ¿Y qué es un misionero? Uno que es enviado, uno que va de lugar en lugar, predica el evangelio, ¿sí? No lo reciben en un hotel lujoso, ¿no? O sea, si nos toca dormir en un parque, ¿Y por qué trabajamos? dormimos. Porque somos bivocacionales, ¿sí? Ejercemos el ministerio y trabajamos, nos ayudamos. Y el apóstol Pablo lo hacía. Mire que el apóstol Pablo dice que él servía con sus manos. Si él trabajaba con sus manos, mira, a pesar de que él estaba dedicado a la obra solamente, también hacía algo para no ser gravoso a los hermanos, o sea, para trabajar y para mostrar ejemplo. Y el mismo Jesús también trabajó. Dice que él era también carpintero, ¿no? Como su padre. Bien, entonces, en conclusión, el apóstol debe estar dispuesto a dar su vida. Esa es la labor apostólica, dar su vida. Si es necesario por Cristo, damos nuestra vida. Y no solamente el apóstol, ¿no? Todos nosotros. O sea, si es necesario morir por Cristo, debemos estar dispuestos, ¿no? A hacerlo. Pero el apóstol más, el apóstol que es enviado, mire que en estos días vimos una historia de un misionero, creo que era, que él llegó a predicar a un lugar donde nadie, a una tribu de indios, donde ellos no permiten que otras culturas lleguen. O sea, ellos son solitos y cualquier persona que llega cerca inmediatamente lo van matando. Y él se preparó, él dijo, si yo soy enviado allá, yo voy, y fue, y precisamente pues sí, murió. Nuestra vida está en las manos de Dios, y si nos toca morir por Cristo, lo hacemos gustosamente, amén. Este debe ser nuestro nivel, de que si vamos a la India persigue mucho a los misioneros, en la China, o sea, hay persecución horrible para ellos. Entonces, bueno, yo también quiero darles cada día un ejemplo de hoy en día de un apóstol, ¿sí? Que es difícil, como les digo, no es que sean escasos, sino que uno de pronto no los conoce, ¿cierto? Pero miren, hay un misionero, usted lo encuentra como evangelista en internet, en YouTube, el evangelista Josué Irión, ¿sí? Pero miren, yo lo veo a él y él tiene las características de un apóstol. Mire, entonces vemos que no es de nombre, sino de funciones. Él viaja por el mundo predicando el evangelio, él hace cruzadas, él tiene todos estos dones. Dios le habla, incluso en una grabación de él, que él estaba orando por Israel, incluso dicen que se escuchó la voz audible de Dios y la tienen ahí grabada. O sea, tienen como un pedacito que dice que he bendecido a mi pueblo Israel, ¿sí? Si lo pueden buscar por internet. Entonces, yo tratando pues de identificar a un apóstol en nuestros días, ¿sí? Entonces yo le digo, Dios mío, él no se identifica como apóstol, pero
pero sí se ven las características, o sea, se le ve todo eso. Y él tiene escuelas de misiones. Exacto, en la tiene India. escuelas de misiones y tiene todos los dones, o sea que él ha ido y se ha visto cara a cara con el diablo lo ha intentado matar en accidentes, en comidas, o sea, muchas maneras, pero el que está con Dios y cuando no es la hora, Dios nos guarda, amén. Amén. Estemos de pie, le damos gracias al Señor, espero que les haya sabido explicar un poco Amén. acerca de este ministerio. Y recuerden que son 5, ¿sí? Vamos apenas por el primero, creo que el otro miércoles seguimos con el profeta, ¿sí? Y así hasta que terminemos pues con los 5.